El Padre Tiempo es una figura muy compleja. Habitualmente lo vemos como una representación antropomorfizada, caracterizada como un viejo que tiene determinados atributos, una serpiente que se muerde la cola, una guadaña, un reloj de arena. Muchos lo asocian al memento mori, pero es mucho más que eso. Hoy vamos a tratar de comprender cuáles son los atributos del Padre Tiempo y también reflexionar en que no hay un solo tiempo. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, último viernes del año 2023. Igual esto continúa, ya saben, nos vemos todas las semanas. Pero cuando llega este momento del año, todos nos ponemos a reflexionar en este canal a través de la historia del arte y un poco de la historia cultural, lo que implica el paso del tiempo y cómo la humanidad se ha ido valiendo de distintos recursos para tratar de comprender muchas veces lo inexorable. Hoy, en esta modernidad que vivimos, donde sentimos que todo está homogeneizado, que hay un cierto vacío existencial de tiempo y espacio, viene bien plantearse qué es el tiempo y cómo lo ha entendido nuestra civilización en los diferentes momentos. Atributos con los que se ha ido cargando el Padre Tiempo hasta llegar a nuestros días, porque por supuesto se imaginarán que nunca se lo representó de la misma manera y que depende del momento sociocultural, apeló a distintas características porque buscaba transmitir otros significados. El tiempo nunca fue igual. Tenemos un tiempo pagano, un tiempo que se ha representado en las civilizaciones antiguas. En nuestro caso, y a lo que nos vamos a remitir hoy, es fundamentalmente a Grecia y a Roma, porque serán las que impactan en el tiempo moderno, allá en el Renacimiento, ese momento de la historia nuestra en la que el ser humano trata de conciliar la religión cristiana con todo aquello que venía de la filosofía antigua, de la cultura antigua, y que se entendía que había que buscar alguna forma de que se entrecruzaran para hacer un pensamiento más rico. Vale decir, ¿qué hace el Renacimiento? Procura rescatar, recuperar no solo cuestiones estéticas, sino también de pensamiento que ayuden a darle una impronta diferente al pensamiento humano, a las creencias humanas. ¿Qué dice el humanismo? Bueno, no puede ser tan incompatible Platón o Aristóteles, por decir algo, con las enseñanzas de la religión católica. Y a eso se abocaron, ¿no? O sea, en el Renacimiento hay un esfuerzo para restaurar motivos y temas clásicos que aporten al arte, a la religión, a la vida del momento. Como verán, esta entrada sobre el Padre Tiempo va a ser bastante deudora de los estudios de Panofsky en cuanto al análisis y recorrido que hizo de algunas figuras como el Padre Tiempo, en tanto síntesis de una serie de aspectos que vienen desde la antigüedad. Él mismo dice, ¿no? En el Renacimiento se procura una síntesis visual y emocional entre el pasado pagano y el presente cristiano. Eso significa que durante la Edad Media no se mantuvieron o no se recuperaron atributos del paganismo. No significa eso, sino que se usaron de otra manera. Hoy lo vamos a ver. Lo que hace el Renacimiento es tener conciencia del uso de estas características y atributos para darle un nuevo contenido que quite un poco lo profano, o lo deje de lado, o en todo caso no choque eso con la religión. Quiero decir, lo podemos ver, por ejemplo, en las representaciones de la Natividad, ¿no? Donde aparecen las ruinas clásicas, en las recuperaciones iconográficas de Venus a través de la Virgen María. Es decir, mientras el arte medieval se apropia de las representaciones paganas, usando motivos clásicos sin ningún problema, lo que hace el Renacimiento es algo muy similar, pero trata de justificar su práctica con argumentos teóricos. Es decir, aquello que había nacido de una manera muy natural con el cristianismo primitivo, en donde se apelan a las imágenes conocidas, ¿no? Entonces Cristo aparece como Apolo, cosas que ya hemos hablado en el canal. Continúan durante la Edad Media de una manera acrítica. Al llegar al Renacimiento dicen, bueno, pero ¿por qué estamos poniendo esto acá? Tiene que tener una justificación. Vamos a pensarlo. Lo que da a todo esto, por ejemplo, la figura del Padre Tiempo, una riqueza increíble, porque
como dije antes, se le fueron como pegando cosas nuevas. Incluso se fueron reinterpretando cosas. Lo cual también esto me permite decir una obviedad, y no es que el Renacimiento implicó un descarte total de lo que pasaba en la Edad Media, sino que, por supuesto, muchas cosas continúan y se incorporan de manera muy natural. Esto Panofsky lo llama pseudomorfosis, ¿no? Y de hecho lo cito. Algunas figuras renacentistas fueron revestidas de un significado que, a pesar de su aspecto clásico, no había estado presente en sus prototipos clásicos, aunque hubiera sido presagiado en la literatura clásica. Debido a sus antecedentes medievales, el arte del Renacimiento fue a menudo capaz de traducir a imágenes lo que el arte clásico le hubiera parecido inexpresable. Una de estas pseudomorfosis que llama Panofsky es el padre tiempo, al que nos vamos a dedicar hoy. Para después, como dije, tratar de reflexionar un poco qué aporta y qué hace a la historia del arte todo este recorrido. Cuando uno ve imágenes modernas, incluso casi actuales, podríamos decir, del padre tiempo, vemos que aparece habitualmente con una serie de características. Por ejemplo, la vejez, por ejemplo, la guadaña. Ahora, si pensamos en el Renacimiento, encontramos que, además de la vejez y la guadaña, el padre tiempo también puede tener alas. Y además podemos ver, por ejemplo, que en el Renacimiento y el Barroco suele estar desnudo. A sus atributos característicos, además de la guadaña, a veces esta se reemplaza por una hoz, a veces tiene un reloj de alena o algún tipo de reloj, una serpiente o dragón que se muerde la cola, o a veces está rodeado del zodíaco. Y en algunos casos tiene muletas. ¿De dónde vienen estos atributos y qué significan? Para explicar esto nos tenemos que ir a la antigüedad. Y vamos a empezar por Grecia. Para entender ya desde entrada que en Grecia, la Grecia antigua que llamamos nosotros, no había un solo tiempo. Tenemos por lo menos 3 variantes del tiempo que son muy importantes de entender, porque créanme que afectan hasta el día de hoy. No los voy a decir en ningún orden en particular. Del primero del que vamos a hablar es el Kairos. Kairos, si lo tenemos que resumir, es el tiempo de la oportunidad. Kairos es el momento breve, es el momento decisivo, que marca un punto, que marca un hito en la vida de los seres humanos. Así lo veían los griegos. Por supuesto, ese hito, ese momento decisivo, así como impacta en la vida de los seres humanos, impacta también en el universo, ¿no? A este tiempo se lo representa, se lo ilustra como la oportunidad. La oportunidad es un hombre, en general y originalmente desnudo, en un movimiento en fuga. Es un hombre en movimiento. Normalmente es joven, nunca es muy viejo. Aunque, por ejemplo, Panofsky, cuando lo estudia, hace la salvedad y dice que a pesar de que se lo represente joven, en la poesía griega, cuando se refiere a este tipo de tiempo, se usa una palabra que es algo así como cabellos grises. ¿Qué otros atributos tiene la oportunidad, además de ser joven y andar desnudo? Bueno, tiene alas en los hombros y en los tobillos, una balanza, ligeramente en equilibrio en el filo de un cuchillo afilado, y luego de eso, en un periodo más tardío, 1 o 2 ruedas. Además de eso, siempre tenía un mechón de pelo. El mechón de pelo proverbial. Agarrar la oportunidad. Este tipo de representación del kairos o la oportunidad sobrevive hasta el siglo XI. Y luego de eso tiende a mezclarse con la idea de la fortuna, ¿no? Oportunidad y fortuna. El kairos es muy importante en Grecia, y yo diría que es muy importante en nuestra vida, porque es el momento oportuno, así que tengámoslo presente. En cuanto a las referencias mitológicas, es un dios menor, depende de qué referencia mitológica se tome, por supuesto. En algunos casos es considerado el hijo más joven de Zeus, y lo importante del Kairos es que era una figura que acompañaba todo el tiempo la vida griega. A los deportistas, por ejemplo. Pausanias cuenta, ¿no?, que se le hacían poesías, porque era como ese breve momento en el que todo es posible. Ahora también tenemos otros 2 tiempos en Grecia que son más inconmensurables. Tenemos el Aión, que es como una figura totalmente contraria al Kairos, y que en realidad Aión representa el tiempo divino de la creación, que además es inagotable, es como el tiempo perpetuo. Aión estaba relacionado muy fuertemente al culto mitraico y era representado como una figura severa, a veces alada, a veces con garras de león, y tiende a tomar las características de Fanes, que es una divinidad órfica, ¿no? En cuyo caso pasa a ser
un joven bello, a veces alado, rodeado por el zodíaco y que además tiene como atributos el poder cósmico, motivo por el cual suele estar rodeado por una serpiente. Cuando la serpiente se muerde la cola, significa que es un ciclo que no termina. A ver, en la mitología griega, Fanes es un dios muy importante, porque es el dios que nace del huevo cósmico. Representa el comienzo de algo y la infinitud de ese algo. A ver, hay que entender a este dios como aquel que habilita el tiempo de la creación, de la procreación, es decir, de la generación de todas las cosas. Se parece mucho al dios cristiano, ¿no? Ahora, tenemos aquí una relación con la otra figura del tiempo, que es quizás la que más conocemos todos, que es Cronos. Se supone que Fanes, que es la creación, creó el tiempo, creó a Cronos. En la mitología griega, el cielo y la tierra estaban unidos. El falo del cielo estaba metido en la tierra y no permitía que nada saliera del vientre de la tierra. Cronos, una vez que es creado, aparece como el dios del Génesis, porque aparece en el seno de la tierra. Es decir, Cronos es el hijo del cielo y de la tierra. ¿Cuál es la principal acción de Cronos? Castrar al padre. ¿Por qué? Porque al castrar al padre, el cielo y la tierra se separan y ahí empiezan a aflorar las cosas del mundo. Incluso nosotros, los mortales. Es decir, Cronos es el que da lugar al Génesis en la tierra. Cronos también tiene toda otra historia que ya van a ver que empieza a aparecer, y es que sabemos que él quería conservar su reinado y ante la duda, bueno, en realidad le había inaugurado que uno de sus hijos se iba a sublevar contra él, ¿qué hace? Se los come. Cronos es un dios que necesita comer, que necesita engullir y matar a todo aquello que le pueda restar poder, porque quiere seguir siendo todo el tiempo todopoderoso. Cronos es el dios que mata para conseguir la eternidad. Cronos es el dios de lo finito, de lo que termina, porque es la única manera de que él sea infinito. Como verán, muy poquitos de estos atributos tienen que ver con el padre tiempo que definimos, como lo vemos ahora en la modernidad. Quiero decir, el padre tiempo del que hablamos nosotros habitualmente y que mostramos al inicio, tiene mucho más que ver con la destrucción, con la decadencia, con la vejez. ¿Cómo llegaron estos atributos a ser del padre tiempo? Si vemos que hay muy poquito de la antigüedad griega que se conserve en cuanto a recurso iconográfico. Bueno, el problema reside prácticamente en Roma, porque en Roma pasa algo medio complicado, y es que se mezcla, unifica, confunde, no lo sabemos, la expresión griega del dios Cronos con una muy parecida, que es Cronos, es decir, el Saturno romano, el dios Saturno. Saturno, en la mitología romana, es el dios más antiguo, más viejo y más complicado. Es el patrón de la agricultura, por lo tanto habitualmente llevaba una hoz. Como era una de las divinidades del panteón clásico griego y romano más viejo, cuando los dioses se asocian a los planetas, se lo termina asociando con Saturno, que, según los romanos, era lo más viejo y lo más lento. La verdad es que cuando el culto se fue un poco desmembrando, empieza esta asociación entre el Cronos griego, el dios del que hablamos antes, y el Cronos romano. Se empiezan a mezclar los atributos y nace como una nueva identidad. De hecho, cito a Panofsky, que explica las primeras menciones que hay. Según Plutarco, que es el primer autor que afirma esta identidad de forma escrita, Cronos significa el tiempo, de la misma forma que Hera significa el aire y Hefaistos el fuego. Y es en realidad entre los escritores del siglo IV y V después de Cristo en donde se empiezan a mezclar los atributos, y entonces además de viejo y de tener una hoz, comienza a tener la serpiente, de forma de subrayar, en términos de agricultura, el paso del tiempo, el ciclo. Entonces, un pequeño paréntesis muy cortito para explicar las diferencias de los tres dioses que vimos hasta aquí del tiempo. Quiero decir, Cronos, Kairos y Aion. Porque cuanto más entendamos esta diferencia, más nos vamos a dar cuenta porque los griegos tenían tres formas de remitir al tiempo. Y también tratar de pensar por qué todo esto se fue vaciando de contenido, ¿no? Y hablamos de un solo tiempo. Si bien
Kairos, el primero del que hablamos, es una divinidad menor. Es muy importante porque es una característica del tiempo cualitativa, es la oportunidad. Cronos es el tiempo físico, es decir, Cronos es lo inexorable, es el tiempo cuantitativo, el que pasa y no vuelve atrás. Kairos es un tiempo muy interesante porque es el que te puede cambiar la vida en el momento. Y como esto se trata de oportunidad, bueno, la balanza que inicialmente se la representaba muy equilibrada, a veces, ¿no? Está media torcida, media balanceada. Aion es el tiempo eterno, está ya muy lejos de nosotros, la verdad. Porque no tiene comienzo y no tiene fin. Con lo cual, por supuesto, ya se imaginan que también es distinto de Cronos, que dijimos que es el tiempo cuantitativo. Hay un presente, hay un pasado y hay un futuro. Y caduca en un momento. Cronos, en esencia, es el tiempo del reloj. Aion es el tiempo eterno. Y Kairos es el tiempo de la oportunidad. Es el momento justo. Ahora, Kairos va quedando un poco de lado, es decir, la oportunidad. Aion es eterno, no lo tenemos tan cercano. Y Cronos se asocia con el Cronos romano, es decir, el tiempo, la cosecha, Saturno. Llegamos a la Edad Media. Será Cronos-Saturno quien aporte bastante a la iconografía del Padre Tiempo. Pasamos de representar a Cronos como una figura digna en el arte griego antiguo, quizás un tanto siniestra, pero que no tenía alas, como tampoco tenía ni bastones ni muletas, a incorporarle otras cosas. Será por sobre todas las cosas, al inicio de la Edad Media, con el arte carolingio y el arte bizantino, donde Cronos empiece a aparecer como calendario, como indicador del tiempo y en tanto asociado a las cosechas suele tener un elemento acorde en su mano. Es bastante común que aparezca representado en los planetaria, ¿no? Que son los tratados de astronomía del arte carolingio. Y luego es muy interesante porque en el siglo XI, por ejemplo en las homilías de San Gregorio y en otros tantos textos, aparecen los mitos de Saturno. Y ahí vemos cómo en algunos casos empieza a operar el cambio, ¿no?, de la hoz clásica por la guadaña, porque estamos justamente en la Edad Media y empiezan también las pestes, empieza la muerte. Lo cierto es que el Padre Tiempo queda un poco relegado como figura, más allá de estos estudios, un poco el arte carolingio tampoco tiene una mayor trascendencia, se lo empieza a recuperar a partir del siglo XIV, XV diría yo, en toda esta cosa de la asociación con los planetas, ¿no? Y los textos astrológicos. Porque ¿qué pasa? Se empieza a desarrollar esta idea de que de alguna manera nuestro temperamento, nuestra vida, está dominada por la astrología y los planetas nos influyen. Saturno, como personaje especialmente siniestro, comienza a experimentar una serie de cambios. Ya saben, ¿no? Hay un adjetivo: saturniano, que indica un temperamento lento, sombrío. Los hombres nacidos bajo el signo de Saturno estaban condenados a la melancolía. Se les está viendo el libro de Wickover, ¿no? Nacido bajo el signo de Saturno, que habla de todos los artistas. Porque Saturno es frío, es seco, es apático. Dijimos, ¿no? Es lento, es viejo, con lo cual también remite de alguna manera al fin del tiempo, a la muerte. Entonces, la muerte en este momento se empieza a representar de una manera muy similar a Saturno, con el reloj y con la guadaña. Saturno, durante este periodo, es asociado a todo lo que estaba mal, a las pestes, a las inundaciones, a las catástrofes. Ahora, ¿qué pasa avanzando en nuestro recorrido cuando llega el Renacimiento? Vamos a plantarnos un poquito tempranamente en el siglo XV y los neoplatónicos florentinos tratando de conciliar, ¿no?, paganismo de la antigüedad grecorromana y cristianismo. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Bueno, tratan de darle un poco de dignidad a Saturno, ¿no? Despegarlo de tanta cosa mala. Y se lo empieza a asociar, o se lo empieza a entender, se procura, ¿no? Hay que ver que esto no cala, la verdad, a Saturno como el representante de la contemplación religiosa, de la contemplación filosófica. Al fin y al cabo era un hombre, tenía una representación de un hombre anciano, lento, con lo cual podía reflexionar, o sea, todo eso tenía que servir de algo, pero fue muy difícil despegar a Saturno de la melancolía saturniana, ¿no? Sobre todo porque
todos los tratados astrológicos, y ahí entran también las fuentes árabes. Bueno, dale que dale, ¿no? Con Saturno y todo lo que estaba mal. Pero bueno, ahí las representaciones quedan un poco enclenque, por ahí se le saca la hoz y se le pone un bastón, es decir, se lo muestra como quizás un anciano pero un poco más enfermizo. Pero lo cierto es que cuando uno recupera diferentes tratados, la influencia de Saturno en el carácter y el destino del ser humano, ya sea en el siglo XV, incluso a inicios del XVI, incluso también en Italia, además de los países del norte, tiene como una cosa negativa. Como dije, a veces para redimirlo un poco se lo trata de representar como un monje o como un eremita, pero no mucho más que eso. No llega a representar completamente la idea contemplativa, lo cual hace que en su evolución de este aspecto ciertamente o relativamente negativo se le empieza a poner cada vez más, ¿no? Es decir, al seguir pensando que Saturno traía todo lo malo, se lo empieza a representar de manera más revulsiva, terrorífica, cruzado con la mitología, devorando niños. Esto es bastante común, por ejemplo, con el Ovidio moralizado, que se empieza a ilustrar y aparecen todos los mitos de Saturno. Y bueno, ahí aparece Saturno como alguien cruel, que tiene un carácter destructivo. Es más bien apocalíptico Saturno. Ahora, hay un salto bastante interesante cuando se empiezan a ilustrar los triunfos de Petrarca. Y lo voy a citar a Panofsky. La castidad, como todo el mundo sabe, triunfa sobre el amor, la muerte sobre la castidad, la fama sobre la muerte y el tiempo sobre la fama, para ser derrotado solo por la eternidad. El tiempo de Petrarca, que no era inicialmente eterno, sino más bien potencia, bueno, va proveyendo formas de representar. Y el tiempo, Saturno empieza a ganar, ¿no? Empieza a aparecer en un carro, empieza a aparecer como un dios que de alguna manera lo domina todo, como dijimos, excepto la eternidad. O la manera de dominar, en su caso, la eternidad, es a través de cierta destrucción. Cuando llegamos ya al Alto Renacimiento y al Barroco, tenemos todo este cóctel más o menos armado. Tenemos un padre tiempo mitad clásico, mitad medieval, parte occidental, parte oriental, que puede tener un principio reflexivo y filosófico, pero que también puede ser destructor, devorador. Es un padre tiempo muy complejo, pero que se resume en una sola figura, que fue sumando todas estas características. Con lo cual, ¿cómo lo representamos? Y depende de lo que queramos transmitir. Puede ser alguien con una mirada feroz, pero digna, como diciendo: yo ya sé lo que va a pasar acá, soy el padre tiempo. Puede ser usada simplemente como un personaje más dentro de otra historia o acompañado de otras representaciones alegóricas. Se puede focalizar, como decíamos, su parte destructiva, su parte reveladora. Se lo puede asociar con la muerte, aunque quizás ya no tanto. Pero casi que no abandona el reloj de arena, ¿no? Que es como algo muy característico. Incluso como en este frontispicio famosísimo, ¿no? De 100 estatuas romanas respetadas por el celoso diente del tiempo. El diente del tiempo es algo que también se viene desarrollando. Cronos, ¿qué está haciendo? Está gastando, mordiendo, destrozando de a poquito el torso del Belvedere. Es decir, muestra su capacidad destructora. Y tiene alas, y tiene la hoz, y tiene la serpiente. Y por supuesto también, cuando se lo representa como revelador, tiene algunos atributos un poco más interesantes. Porque al fin y al cabo, el tiempo es el que termina revelando la verdad, se dice, ¿no? Es el que termina vengando a la virtud. Es el que termina haciendo justicia a los inocentes. Y esa acepción del tema del tiempo con la verdad y con la inocencia es muy atractiva para el manierismo y para el barroco. Me voy a tener solamente, porque no vinimos acá a hablar de obras en concreto, sino de representaciones en general, en esta pieza de Bronzino, que en realidad es un tapiz, que se llama La Inocencia. La complicación y la maravilla del manierismo y de Bronzino, ¿no? Lo amamos. ¿Qué vemos? La inocencia es rescatada por la justicia, que lleva una espada y una balanza, y cuyo gesto es muy parecido a esta idea de Cristo cuando rescata las almas del infierno. Ahora vean ustedes, me interesa el detalle, el tiempo. El tiempo tiene un rol clave acá, porque no solo está abrazado, sino que también le está quitando el velo que cubre a esta joven inocencia. Es muy interesante porque esta composición es una mezcla positiva del tiempo en su actitud reveladora, es decir, desvela la verdad, y también
desvela la inocencia justificada, que ha sido perseguida, por supuesto, ¿no? La historia de estos tapices desarrollados a partir de obras de Bronzino son muy interesantes. Fueron encargados por el gran duque Cosimo de Medici. No me quiero ir por las ramas porque se me voy a ir de tema, pero amerita mencionarlo. Porque hay todo un análisis de que había un tándem para esta pieza que no es el tapiz que tiene al lado hoy por hoy, sino que podría ser la alegoría del triunfo de Venus, de la que hemos hablado en este canal, que es esta pieza que les voy a estar mostrando. Porque acá también el tiempo tiene un rol clave, ¿no? Y es que está desvelando cosas. Entonces, bueno, Panofsky, por ejemplo, y otros también creen que en realidad gustó tanto esta composición que finalmente se pidió que se hiciera cuadro, ¿no? Y terminó en Francia. Pero bueno, avancemos un poquito más. ¿Qué pasa en el barroco? El barroco está obsesionado con el tiempo, ¿no? El barroco es ese momento en cuanto al arte en donde hablamos del instante, de conmover en el momento justo. Pero también hemos hablado acá de la obsesión del barroco con la muerte. Con lo cual el Padre Tiempo empieza a ser personificado de muchas maneras, ¿no? Y ahora tenemos a Poussin, que siempre es unas obras que nos dejan descolocados. Y representa, por ejemplo, el momento en el que Faetón, el gran símbolo de los deseos eliminados y del poder limitado del hombre, pide el carro del sol, ¿no? Y usa al Padre Tiempo para sustituir en realidad los personajes que Ovidio menciona realmente. O el Padre Tiempo con una actitud muy especial en esta danza de la vida humana. Estas son obras que habría que desarrollar en profundidad. El barroco también nos presenta un tiempo positivo, ¿no? Por ejemplo, esta obra que a mí me encanta, de Minerva y Saturno, protegiendo al arte y a la ciencia de la envidia y la falsedad. Pero también podemos encontrar el otro punto, ¿no? Como esta obra de Bouet, donde el tiempo es vencido por la esperanza, justamente, por el amor y por la belleza. Para ir acercándonos al cierre, ¿por qué es importante hacer este recorrido? ¿Por qué hoy vine a hablar acá del Padre Tiempo? Escuetamente hablar del Padre Tiempo, se imaginarán que es un recorte muy puntual de las características nada más. De lo contrario tendríamos mucho más para contar y no sería un solo video. Porque es una iconografía que nace en la antigüedad, que asume rasgos del medioevo, que asume rasgos también del Oriente, que pasa por el Renacimiento, que pasa por el Barroco, que llega a la modernidad y que impacta en nuestros días. Lo cual hace muy atractivo para comprender lo que muchas veces tenemos adelante, que es el Padre Tiempo moderno, y no sabemos muy bien de dónde vienen todas estas cosas. Y en realidad es una maravillosa suma de atributos. Es más característico del tiempo de la antigüedad representarlo como Kairos, como el tiempo de la oportunidad, o como la eternidad creadora, como el Aión, y en el Renacimiento, o a partir del Renacimiento, aparece más fuertemente este tiempo asociado con Cronos, que se asocia con Saturno y que tiene mucho más que ver con la destrucción y con lo negativo, que es algo que en la antigüedad no existe, como habrán visto. Es a partir fuertemente, en realidad, del medioevo y del Renacimiento, en donde el Padre Tiempo adquiere muchas de las características tan fuertes con las que se sigue asociando al día de hoy. Lo que hace un poco el manierismo y el Renacimiento es tratar de juntar las dos cosas, ¿no? Lo negativo y lo positivo. Es como que mezcla un poco el Aión clásico y el Saturno medieval. Ya en los tiempos más contemporáneos, el tiempo, representado como un viejo, es asociado también con la víspera de lo nuevo. Por eso se lo suele representar, por ejemplo, con un niño o con un bebé. Es el año viejo que trae el año nuevo. Una suerte de alegoría del fin, pero también del comienzo. Lo cual, de alguna manera, es bastante positivo. Ahora, algo que me parece muy, muy importante y que hemos perdido por el camino, que es el Kairos. Las otras divinidades son lejanas a nosotros. A los mortales nos queda siempre buscar algo que nos ayude, ¿no? Algo cercano. No nos alcanza solo con nacer, vivir y morir. Queremos oportunidades. Y acá quería citar algo que dice Amanda Núñez en un artículo justamente publicado a través de UNED, en donde dice: por ello se conmemoran los acontecimientos, no porque nos hagan ver que el tiempo pasa. Para saber eso solo hay que montarse en el metro, sino para saber que hay temporalidades que no pasan y que estas son las que nos constituyen. Por eso, Kairos, en tanto el momento de la oportunidad, es muy viable asociarlo positivamente con la alegría, con los momentos que uno gusta de recordar y compartir, con los momentos únicos, con los momentos de la poiesis y de la creación, es decir, con el propio arte. Porque disfrutar, celebrar, gozar de una determinada oportunidad hace que el tiempo
no solo tenga mejor calidad, sino que sea pleno. Y las artes de las que hablamos en este canal nos ayudan justamente a darle plenitud al tiempo. A partir de este artículo quiero citar a Walter Benjamin. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario y ahora emprendemos, entre sus dispersos escombros, viajes de aventuras. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. En una ampliación se trata no solo de aclarar lo que de otra manera no se vería claro, sino que más bien aparecen en ella formaciones estructurales del todo nuevas. Aprovechemos nuestro tiempo, disfrutemos nuestro tiempo, que tengan un hermosísimo fin de año, disfrutándolo ahí hasta el último segundo, que comiencen mucho mejor el 2024 y ya saben, nos vemos el próximo viernes. Hasta aquí la entrada del día de hoy. No olviden de regalarme un like si les gusta este contenido, de apoyarlo a través de suscribirse, que es gratuito. Pasen por la página web para dejarme su mail, así los invitamos a las próximas charlitas de Café con Arte ya para el próximo año. Tienen mis contactos de redes y siempre estamos hablando por ahí. Les agradezco infinitamente a todos los que llegaron hasta aquí, hasta este último segundo y por supuesto a los que todos los viernes están aquí sugiriendo, comentando y apoyando. ¡Adiós!